Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Erwin, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Alonso. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno. Cargado de cosas para hacer, pero bien, gracias a Dios. Sí, bueno, pues qué bueno tener cosas para hacer. Eso es importante, ¿verdad? Sería frustrante no tener que hacerlo. Claro. Pero bien, seguimos entonces con nuestro tema, con Sí. Levanta, ¿verdad? Que es un podcast dirigido a temas de todo tipo, ¿verdad? Como dijimos, de lo que sabemos y lo que no sabemos también. Sí. Pero caminando, ¿verdad? En estos conceptos que hemos conversado del rol de la iglesia en la sociedad, ¿verdad? Cómo necesita influir. De hecho, antes de la psicología, hablamos de los 1800, todos los temas del alma o de la mente eran trabajados por la iglesia. Sí. Y tenía mucha influencia. Cuando entra la psicología, gran parte del sector de la iglesia dice, sacamos las manos, ¿verdad? Y entregan todos los males emocionales del alma, de la mente, los entregan a teorías variantes no científicas, ¿verdad? No, y el siglo de las luces en general, la Exacto, ilustración, la ¿verdad? iluminación. Donde viene ya la parte racional, que definitivamente no significa que el cristiano no piensa, ¿verdad? Obvio. Porque tenemos una mente que más bien tiene que vincularse con la mente cristiana. Es decir, nosotros tenemos que utilizar nuestro razonamiento, Claro. ¿verdad? Para eso Dios lo dio. Para pensar. Es que, y de hecho, Romanos habla de una transformación de la mente. Correcto, y ¿verdad? Efesios también. Claro, el problema es cuestionar con nuestra mente la verdad de Dios. Claro. Qué importante es ser críticos de una perspectiva correcta, Sí. ¿verdad? Tener esa mente crítica de poder analizar y decir, bueno, esto no me está resultando, esto que me están diciendo, sea en una iglesia o en un partido político o en un familiar, esto no me cierra, esto no me suena. Pero por eso son esos espacios, claro, son esos Sí. espacios para que podamos reflexionar, dialogar, que podamos presentar, ¿verdad? Propuestas, alternativas de reflexión, ¿verdad? Correcto. No imponer. No, nunca. Porque aquí no estamos imponiendo, No. ni la escritura impone, ni es el llamado de la iglesia. Correcto. Eso es importantísimo. Sí, el llamado de la iglesia sí es denunciar, ¿verdad? Pero no imponer. Exactamente. Y si alguien que nos escucha quisiera opinar, decirnos, mira, están totalmente equivocados, pienso diferente, nos encantaría conversar, ¿verdad? Y tenemos medios, tenemos en Facebook, en Instagram y en YouTube tenemos nuestros espacios, ¿verdad? Solamente buscarlos como Levanta CR. Y ahí tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un canal en YouTube y que estamos cargando contenido, por supuesto, también un Twitter, ¿verdad? Cada uno tiene su red social favorita. Pero estamos en todos para ir generando esta conversación y tengan la libertad, amigos, si quieren contactarnos en algún momento, escribirnos, sugerirnos un tema para conversar, Sí. etcétera. Estamos abiertos para caminar juntos. Bien. No, y de hecho vamos a tener invitados, Alonso. Absolutamente. Vamos a tener invitados. Estamos ahí negociando, ¿verdad? Porque plata no tenemos. Entonces estamos dependiendo de aquellos amigos que quieran acompañarnos, ¿verdad? Tenemos algunas personas que estimamos que nos van a acompañar en futuros programas. Sí. Y también queremos dedicar algunos programas a historias verdaderas sobre violencia doméstica, gente que ha pasado por esto y que nos puede contar su experiencia y cómo el Evangelio, que es lo que hemos hablado, vino a redimir sus vidas. Claro. Ahora, mi querido amigo, Ajá. la semana pasaste, vos, porque yo no, Ay. te metiste en una camisa de 11 varas. Pues la verdad es que sí. Política y religión. Hablamos de que el compromiso cristiano con el mundo implica tanto el servicio social, ¿verdad? Que es la asistencia a las necesidades humanas, como también la acción social, Sí. que es la eliminación de las cosas. Y creo que sería es un concepto que sinceramente lo aprendí de vos en una conversación y es un concepto maravilloso en un aspecto de relaciones. Yo personalmente me gusta mucho el tema de las relaciones. De hecho, estoy estudiando de manera personal y le puse un título, no sé si es equivocado o no, la teología de las relaciones, porque hay relaciones desde Dios con nosotros nosotros mismos, con la creación, con otros. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? Claro. Conversemos un poquito, si te parece, sobre servicio social y acción social. No, y empiezo diciendo que a la vez yo lo aprendí de
de un hermano, por ejemplo, como John Stott, ¿verdad? En libros Nadie. Nadie. Desconocido Sí, total. Sí, sí, no. Y a través del desarrollo, por ejemplo, en congresos como Lausana, ¿verdad? Que se inicia en 1974, el primero, ¿verdad? Que son interesantísimos para esta perspectiva, esta concientización de la acción social en la iglesia. Pero es que se tiene primero que definir muy bien ciertos conceptos para que no se vaya a malinterpretar, Sí. ¿verdad? Sí, Y sí. ese es el punto. Un paréntesis nada más, los que no conocen el movimiento de Lausana, Sí, es una misión, es un movimiento misional maravilloso, Sí. ¿verdad? 74, en Sudáfrica comenzó. Suiza. En Suiza. Suiza, me Sí. equivoqué. Me equivoqué de ese. No es Sudáfrica, es Suiza. En Suiza. Y ha establecido durante todos esos tiempos patrones misionales. Claro. ¿Verdad? Y es muy interesante, lo encuentran en muchos lugares en internet. Sí, sí, sí. Y sí, es sí. un tema muy interesante de estudiar, Lausana. Sí, acá en Latinoamérica son los CLADE. Ok. Entonces, acá es una perspectiva latinoamericana, porque en Latinoamérica tenemos unas necesidades particulares, ¿verdad? Que no son las europeas, Correcto. que no son sino que son nuestras. Pero qué lindo que es eso, porque encontramos principios inalterables, absolutos de la misión de Dios, Sí, pero aplicado dentro de los contextos culturales muy diferente, América Latina, Europa, África, Asia. claro. No, y es que vos hablabas de política, o estamos hablando de política, y es que, bueno, Jesucristo hizo una diferenciación definitivamente, ¿verdad? En Mateo 22, 21. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero entonces, ¿cómo entendemos esa relación entre iglesia y política? Yo creo, Alonso, que primero es la definición del término. ¿Qué es política? ¿Qué es política? Y verlo desde un sentido amplio y de un sentido restringido. Un sentido amplio, nosotros somos seres políticos, definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una ciudad. Implica responsabilidades del ciudadano, implica el arte de vivir juntos en comunidad. Es ese sentido de política en un sentido amplio. Vivimos en una polis. Vivimos en una polis, vivimos en comunidad y tenemos responsabilidades. Pero en un sentido estricto... Perdón, estamos diciendo entonces que política, en el término general, es la convivencia en una comunidad. Convivencia y responsabilidades. Por eso hay políticas de conducta, por eso hay políticas Claro, de definitivamente. trabajo, políticas de... Es para la sana convivencia. O sea, en ese sentido, la iglesia está llamada a impactar en ese sentido de política amplia, ¿verdad? Porque tiene que ver con esas relaciones y responsabilidades, esa ética ciudadana. Pero en un sentido estricto, como te decía, ya significa el arte de gobernar específicamente, que se perpetúa por medio de leyes de un gobierno. Ok. Ahora, en ese sentido estricto, definitivamente es una separación entre la iglesia y Estado, porque la iglesia no está llamada a esa política restringida. Correcto. La iglesia no está llamada a ejecutar la ley. Eso le corresponde al gobierno. Claro, y cuando pasó, hubo problemas Sí, en la historia. definitivamente. Sí, sí, sí. Entonces, estás diciendo, perdón que te interrumpa, Claro, claro. estás diciendo de que la política a la que la iglesia está llamada es a la política general en la convivencia de una comunidad Sí, y no a la afiliación a partidos políticos, cualquiera que esto sea. exactamente. Sí, la iglesia en el sentido político está llamado a denunciar. A denunciar, pero ¿denunciar con respecto a qué? Qué buena palabra esa. Sí, con respecto a una verdad establecida. Con respecto a una justicia que Dios ha revelado. O sea, no denunciamos desde nuestra perspectiva. Antojadizamente. Claro, porque Dios es el juez. Correcto. Entonces, la iglesia es portadora de la verdad y transmite esa verdad. Transmitiendo la verdad, transmite la justicia de Dios, que es bueno y que es malo. Entonces, el papel de la iglesia es muy específico, pero también Dios ha establecido que sea el gobierno el que administre la justicia. No es la iglesia la que va a dar políticas de gobierno para administrar la justicia. Qué bueno que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Es ese compañerismo, digamos. Exactamente. Un caminar al lado de quien tiene la responsabilidad. Claro, por eso es que, explicando lo anterior, hacemos la vinculación entre lo que es que la iglesia requiere vincularse con la política para poder denunciar necesidades en la sociedad, que eso es la acción social. Ahora, te hago una pregunta, vos que sos músico. ¿Esta denuncia es al estilo de Silvio Rodríguez, de
alguna trova por ahí de quejarnos de lo que todo está mal, o cómo denuncia la iglesia? Bueno, es que es interesante porque uno puede expresar lo que gusta expresar, pero no va a llegar a, digamos, a ningún término. O va a llevar a términos equivocados, ¿verdad? Aquí podemos meternos un poco en lo que es la teología de la liberación. Correcto. Que son, digamos, que se denuncia, pero se aplican acciones sociales que tienen que ver ya con acciones ya más bien militantes, ya más bien de, digamos, de desequilibrio social, claro, de luchas, alzarse con las armas, si fuera necesario, y definitivamente aquí sí la palabra de Dios hace una línea específica, ¿verdad? Y tajante. Tajante. En ese tiempo de pandemia, asumo que has visto por ahí algunas noticias de teorías de conspiración, sí, ¿verdad? De izquierda, de derecha, cada uno buscando su propia comodidad y acentuando sus intereses. La iglesia no está llamada a eso. Sí, la iglesia está llamada a denunciar esto, ¿verdad? Definitivamente, porque es evidente que estamos en un nuevo paganismo, por decirlo así, ¿verdad? Que se vincula también, bueno, aquí los entendidos en ciencias políticas sabrán que hay vinculaciones específicas de un nuevo marxismo, etcétera. Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que denunciar ante esto. ¿Por qué? Porque es defensora de la verdad. Es decir, ante las políticas, por ejemplo, de ideología de género, la iglesia no está establecida para que escuche y calle. Tiene que levantarse, tiene que denunciar definitivamente. Pero denuncia para que sea el gobierno el que ejecute las acciones necesarias, ¿verdad? Para que ejecute justicia. De la verdad de Dios. Exactamente. Claro. Claro que sí. Entonces, la iglesia, y es el tema que estamos hablando, el rol de la iglesia en la sociedad, es que la iglesia denuncia con el propósito, o también con la, ¿cuál es la palabra? Intención, con la intención, propósito. Con la propuesta alternativa, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? De un mal, y traigámoslo más concretamente a nuestro tema de interés. La iglesia denuncia la violencia doméstica, ¿cierto? Ofreciendo una respuesta a este mal que sigue creciendo en nuestro país, ¿verdad? Sigue siendo desatendido, o no, es atendido, pero quizás no efectivamente por lo que hablábamos en el programa pasado. Entonces la iglesia denuncia la violencia doméstica y ofrece a su vez una respuesta eficiente y eficaz para hombres violentos, mujeres agredidas, niños que sufren, y como tal enriquecer el concepto correcto, bíblico, de lo que es familia. Es que esta denuncia también demanda un cambio social. Te voy a poner un ejemplo de acción social y de servicio social para que se pueda entender puntualmente. Por ejemplo, tenemos una esquina con muchos accidentes, ¿verdad? Entonces, el servicio social viene a llegar a atender la necesidad de la persona malherida. Servicio social. Servicio social. Pero ¿qué pasa? Constantemente se están dando accidentes en este lugar. La acción social va a procurar, va a demandar una solución específica a esto. Por ejemplo, la instalación de un reductor de velocidad, la instalación de un semáforo, de que las señales de tránsito sean más claras. ¿Ves? Esa es la acción social. La acción social. Sí. Entonces, el servicio social atiende una necesidad inmediata. Exactamente. Emergente. Sí. Emergencia. Ajá. O sea, hay un choque, una persona malherida. Sí. La acción social sale y atiende al herido en el momento. Sí. Pero el servicio social va más allá de eso. Claro. Va más allá en el sentido de que va a actuar conformidad a la ley, en conformidad a las políticas del país, de erradicar ese mal. Ahí vemos entonces la vinculación de la iglesia, Estado en ese sentido. Correcto. Porque la iglesia no puede tomar una escalera y poner un semáforo en su iniciativa. Pero el problema es que el servicio social continuo, Alonso, el servicio social continuo, si bien es necesario, puede ser impedimento para eliminar las raíces del problema. ¿Ves? Correcto. Por eso es que es necesario la acción social. Y la iglesia está llamada a la acción social, ¿verdad? Porque es como darle las condiciones a las personas en necesidad para que puedan salir de esos problemas. Claro, totalmente. ¿Verdad? Entonces levanta como ministerio, organización, asociación, ¿verdad? Que somos, ¿cierto? Los que no saben, tenemos cédula jurídica, estamos delante del gobierno con todas las de la ley, ¿verdad? Levanta, hace las dos cosas. Claro. Porque levanta en su acción social, atiende
en apoyo y en consejería pastoral y bíblica Exacto. a mujeres que son víctimas, Ajá. junto con abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Exacto. Esa es la acción social. Sí. Pero el servicio social es este programa Sí. que estamos trabajando o compartiendo, hablando, generando un espacio donde podamos servir, denunciar y ofrecer una respuesta a un mal que maltrata muchísimo a nuestra sociedad. Y es que, por ejemplo, el servicio social es llegar puntualmente a una mujer agredida o a unos niños agredidos y atenderlos. Ese es el servicio social. Necesitan ser atendidos. Pero es que imagínate que nos quedemos allí. Que esta mujer eventualmente esté llamando una y otra vez, bueno, necesitamos una acción social para llegar a las causas del problema, ¿verdad? Para que esto no continúe. Correcto. Por las causas que sean necesarias, inclusive con intervención del gobierno. Porque no podríamos nosotros asumir el papel, por ejemplo, de la autoridad gubernamental, de la policía en este caso. No podemos asumir ese papel, entonces necesitamos vincularnos con esta relación, y esa es la acción social aplicada. Entonces se levanta como un ministerio, aunque llamémosle es paraeclesiástico, está fundamentado en 2 iglesias, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. La política que la iglesia hace en relación a la violencia doméstica, política entendiendo en la convivencia de la comunidad, ¿cierto? Es la denuncia de un mal como la violencia doméstica. Sí, ¿cierto? y es que y ofrecer una respuesta. Claro, ofrecer una respuesta. Y es que las raíces pueden ser muchas, Alonso. Pueden ser inclusive estructuras económicas, de autoestima, patrones adquiridos. Correcto. Es decir, es llegar con un evangelio integral, una misión integral. Hay un libro, solo está en inglés lamentablemente, se llama, el nombre en español sería como Desarmando los patrones bíblicos, desatando los patrones familiares. Y básicamente lo que hace este libro es que te presenta modelos bíblicos, David, Abraham, etcétera, y presenta cómo hubo patrones que repitieron de sus padres, claro, los aprendieron y los reprodujeron. Bueno, la violencia doméstica puede ser dentro de estas características, sí, u otras cosas como vos estás diciendo. Sí, no, y es que la acción social es una consecuencia de la evangelización y a la vez un puente hacia ella. Sí, eso es maravilloso porque es justamente, y es lo que quería comentarte. Vos pusiste el ejemplo de un semáforo. Mira, en nuestra iglesia, en San Francisco de Ríos, la calle que sale del barrio hacia la principal era una calle, eran como 5 cuadras, son como 5 cuadras, pero todas sin alto. Iban directo hasta la principal. Una compañía puso su parqueo en la esquina, pero son 6 cuadras hasta la principal. Y las personas que manejaban, pues sin mucho criterio, ¿verdad? De vida, de política, de vida en comunidad, bueno, agarraban esa recta a unas velocidades, sí, ¿verdad? Increíbles. Mi irresponsables, oficina, para ponerle irresponsables lo que se tiene que decir. Correcto, porque es un barrio, hay niños, claro, personas demás. Agarraban desde la esquina a una velocidad, y tras de eso, los sinvergüenzas en cada esquina hacían sonar el pito para que los que tenían alto pararan, porque ellos iban sin parar, correcto, ¿cierto? Mi oficina está en la pura esquina. Y yo los escuchaba de la esquina hasta que llegaban. Y yo decía por dentro, Señor, pero ¿por qué lo hacen? Momento? Bueno, ¿en qué momento? Sí. ¿Verdad? Y otras cosas que no se pueden decir en público, ¿verdad? Pensaba. Pero, ¿qué hizo la iglesia al lugar? Y aquí soy yo el responsable. No hicimos nada. Algún vecino molesto puso una queja. Porque hace 3 semanas pusieron muertos. Entonces, hay 3 muertos. Reductores de velocidad. Reductores, para ser más correcto, reductores de velocidad, ¿verdad? 3 o 4 en esa línea. Entonces, ahora él y todos los demás, estas personas y todos los demás, tienen que bajar la velocidad. Lo que yo me preguntaba cuando pusiste este ejemplo es, ¿por qué nosotros como iglesia no actuamos en acción social? Porque te digo algo, si hubiera pasado un accidente, absolutamente la iglesia sale y atiende a la persona. Sale y atendemos y cuidamos y lo metemos a la iglesia, le damos agua, lo atendemos, llamamos, etcétera. Pero ¿por qué no actuamos previniendo estas cosas? Claro, porque es que o se asume un compromiso o se asume un escapismo. La iglesia tiene que tomar una de las 2 circunstancias. O se compromete con la integridad del evangelio, ¿verdad? O escapa a las responsabilidades implícitas en ese ejemplo con la acción social. Correcto. Y yo creo que el concepto de iglesia con la política en el sentido general que estamos hablando
es maravilloso. Qué lindo, qué productivo. Más que lindo, qué eficiente, qué ejemplo y demás. Es que una comunidad, y pongamos el caso de nuestra iglesia, ¿verdad? Que la comunidad sepa que hay un lugar, una iglesia, la iglesia lugar, con la que pueden contar. Claro. Que pueden ir y adorar con nosotros si es su deseo, pero también que, mira, en esa iglesia se ocupan del bienestar de la comunidad y están abriendo programas. Tenemos un par de ideas ahí, ¿verdad? De cómo trabajar programas de seguridad, de programas de comunidad, ¿verdad? Anteriormente se hablaba de que eso era evangelismo social y no hacemos, se decía de forma muy categórica, evangelismo social, pero eso es un aspecto relacional. Sí. Tenemos que ser seres o somos personas relacionales y a través de las relaciones podemos mostrar quién es Dios y qué está haciendo en este mundo. Es que insisto, esa palabra que tocaste de evangelismo social, el problema es cuando se propone algo equivocado y ahí queda. Ahí queda. Entonces ya la palabra cuando viene ya se desestima, ¿verdad? Sí. Pero es que fueron propuestas que se equivocaron. Equivocaron lo que es la propuesta del reino de Dios, que no viene a cambiar estructuras, ¿verdad? O sea, el evangelismo social, en ese punto de vista, no viene a transformar, a cristianizar la sociedad. Correcto. El evangelio impacta al individuo que impacta a la sociedad. Y es algo, ahora que usas esa palabra, me acuerdo de un libro de historia de Justo González, que en un subtítulo, hablando del siglo IV, me parece, él pone subtítulo La cristianización del imperio y la paganización de la iglesia. Y con solo el título ya sabes por dónde va el camino, ¿verdad? Pero qué lindo es eso, ¿verdad? O más que lindo, qué verdad es eso. O sea, la iglesia no está para cristianizar el mundo. Está para transmitir la verdad de Dios, la justicia de revelada en su palabra, que impacta a individuos, y estos individuos en su entorno impactan a otros. Claro, no, y es que, por supuesto que la consecuencia de llevar la verdad del evangelio, pues es ir sumando a este pueblo de Dios. Vamos a decir, es cristianizar en ese sentido. Pero no desde las políticas del gobierno. Del gobierno o proselitistas. Exactamente. Sino reproducción. No es de la imposición, ¿verdad? Eso es maravilloso. Sí. Porque esa administración de lo que era justicia recae en el gobierno. Correcto, ¿no? Exactamente. Y Dios lo ha establecido así. Romanos capítulo 13, sí, claro. Timoteo habla sobre que el gobierno, sea cual sea, claro, fue puesto por Dios. Es una institución de Dios. Es una institución. Yo viví por 3 años en un país, ¿verdad?, donde el gobierno, ¿verdad?, no ha cumplido en la dictadura que ha tenido por, no sé, ya van como 10 años más o menos de su dictadura. El gobierno no es político en el sentido amplio de buscar el bien de la nación. Correcto. Y la nación sufre todavía hoy, más con la pandemia, sufre emocional, política, financiera, socialmente, familiarmente. Para mí vivir ahí en ese país y ver injusticias que se hacían abiertamente, se me revolvía todo por dentro. Claro. Ahora, ¿dónde viene la paz? Yo sé que Dios puso ese gobierno. Dios no se equivoca. Y aunque es difícil, ¿verdad?, cuando entendemos la verdad que las instituciones gubernamentales son puestas por Dios y Él permite en su soberanía o no, es donde está nuestro descanso. Pero eso es un desafío también para la iglesia local de ese país, ¿verdad? Definitivamente es que ahí está el punto, ¿verdad? La iglesia tiene que levantar su voz dependiendo de las circunstancias sociopolíticas en las que está envuelta. Porque estamos hablando de las, digamos, de lo que sucede en las iglesias locales, ¿ves? Y entonces yo creo que ahí está el punto, ¿verdad? Que la iglesia tiene que levantarse porque es baluarte de la verdad. Correcto. Y exigir justicia. Y proponer respuestas de acuerdo a la verdad de Dios. Así como el gobierno no tiene la facultad de meterse en, llamémoslo así, en las políticas de la iglesia. Correcto. Claro, imagínate el punto de llegar a establecer qué se predica y qué no se predica. Que pasa eso es algo en ciertos lugares. Que iba a pasar. Es más, está pasando. Está pasando. ¿Verdad? Está pasando, por ejemplo, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en España, donde, por ejemplo, por estar hablando la verdad de la Escritura, entonces estos pastores o predicadores pues son tomados por estas, digamos, gobiernos civiles y son atacados. Correcto. Esto no puede pasar. Exactamente. ¿Qué sabiduría se necesita tan grande de poder caminar en esta línea tan delgada? Sí. Porque estamos hablando de denuncia, de propuestas, de que no podemos permitir ciertas proclamaciones,
pero no tenemos la autoridad para cambiarlo nosotros. Y tenemos que saber cómo lo presentamos. Algo que aprendí con mi esposa, que hemos hablado durante ya varios años, es el tema de cómo acercarnos a las personas. En mi rol como pastor, mi esposa también como trabajando con las mujeres de la iglesia y discipulando muchas personas, hemos aprendido unos años de que a veces vienen y se imponen cosas, ¿verdad? En nuestro entorno fue, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que dejar de hacer esto, vos haces esto, y eran imposiciones a las que fuimos sujetos en cierto momento, ¿verdad? Y no nos cerraba. Cuando aprendemos el acercamiento a las personas inteligente, intencional, de cómo puedo presentarle a una persona, Efesios habla, la verdad en amor. ¿Cómo le digo la verdad en amor? Procurando que haya una transformación genuina en la persona, no una imposición de algo que yo creo. Es decir, que estás hablando de lo que tiene que formarse es una autoridad interna y no externa. Correcto. En el sentido de imposición. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, totalmente. Como en un programa hablaste de heteronomía, ¿verdad? O sea, que hay que tener una convicción primero interna, entonces, y de esa manera es una transformación del individuo, no algo impuesto. Aunque por supuesto sabemos que la palabra de Dios es algo externo a nosotros, ¿verdad? No fue producto de una reflexión humana. Totalmente. Es algo dado, pero viene a impactar nuestro interior. Claro, y ahí lo que es importante es entender que esos mandatos, y eso es mi criterio, los pocos mandatos que tiene la Biblia y la cantidad de principios de vida que tiene, no son pesados ni son gravosos. Son valores que vienen a nutrir nuestra vida con un sentido más alto. En todo el sentido de la palabra. Y serán pesadísimos en el sentido de que yo siga luchando con mi autonomía. Sí. En nuestra autonomía. Por supuesto. Pero cuando nos sometemos, y vos hablabas también en otro programa, sobre pasar de una esclavitud a otra. Pero voluntariamente una esclavitud de crecimiento, donde nuestro amo es maravilloso. Sí, maravilloso. Definitivamente. Pasar de un señor a otro señor. Exactamente. Ahora, ¿tenés algo para cerrar? ¿Algún texto de las Escrituras para cerrar? Bueno, me parece maravilloso definir qué hace la iglesia mientras está esperando, ¿verdad? ¿Qué podría hacer la iglesia mientras está esperando? Creo que un texto, si lo tuvieras por allí, Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, ¿podría leerlo? Sí, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia está esperando, pero ¿cómo espera? Sirviendo. Correcto. ¿A quién sirve? Sirve en representación, sirve a su prójimo, primero en una correcta relación con el Señor. Porque es que no podemos separar fe y amor. Correcto. Definitivamente, porque fe va vinculado con un amor que sirve, que se da a los demás, ¿verdad? Y yo creo que con esto resume lo que es servicio y acción social. Correcto. Denunciamos abiertamente la violencia doméstica, hombres violentos, agresores, mujeres víctimas, niños afectados, familias desintegradas. Denunciamos y proveemos acción social y servicio social de acuerdo a las verdades que Dios tiene para transformar sus vidas, sirviendo al prójimo. Este pasaje que vos mencionaste va en paralelo con el versículo 3. Acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza en Jesucristo. Mientras el Señor viene, servimos, denunciando, ofreciendo respuestas a una sociedad que está sufriendo. Así es. Y entre ellos, y especialmente en nuestro contexto costarricense, el gran trauma de la violencia doméstica. Claro. Vamos a seguir hablando más puntualmente en próximos programas. Claro, es que tenemos que establecer primero principios de los cuales ya entraremos a temas puntuales de lo que es violencia doméstica, ¿verdad? Perfecto. Hermano, gracias por tu recomendación. El café estaba muy bueno, ya se me acabó. Así que seguimos en el próximo programa. Claro, si Dios lo permite. Gracias, Alonso. Gracias a vos, un abrazo. Saludos a todos. Gracias.